Ok, ya estamos empezando a grabar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros vamos a presentar lo que son los procedimientos, funciones y triggers en el lenguaje PL/SQL en la materia de taller de base de datos del grupo 503. Nuestros integrantes son José Ángel Octaviano Flores, Orlando Valderas Rodríguez, Jared Rojas Aguilar, Luis Mario Silviano Melchor y nuestro docente es el doctor en ciencias Juan Alberto Antonio Velázquez. Bueno, Bueno, empezamos con lo que son los procedimientos. bueno, ¿qué son los procedimientos? Para empezar, un procedimiento es un conjunto de instrucciones SQL y PLSQL que se agrupan y almacenan en una base de datos, por lo cual estos deben estar en la base de datos y pueden o no tener parámetros de entrada o salida. Los procedimientos no devuelven un valor directamente, pero se pueden modificar los datos de la base de datos. La sintaxis de los procedimientos son, pues ahora sí, diversos, puesto que un procedimiento de PLSQL es un bloque de código con un nombre que realiza una tarea específica. Aquí tenemos un ejemplo y sobre cómo se desglosa este mismo. Tenemos el create or replace procedure. Pues esta línea, como lo vemos aquí, indica que estamos creando un nuevo procedimiento o reemplazando uno que ya está hecho. Pues el nombre del procedimiento, pues como lo dice, es el nombre que tiene el mismo. Y el is indica la sección de declaraciones donde puedes declarar las variables si es necesario. Aquí se nota, pero ahorita no tenemos declarar ahora sí las variables. Luego tenemos begin, que marca el inicio del cuerpo del procedimiento donde ponemos las sentencias SQL y la lógica de programación. Terminando con una exception, que maneja las excepciones o errores que puedan ocurrir durante la ejecución del proceso. Y el end, que pues termina ahora sí el procedimiento. Aquí vemos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos, pues ahora sí, la creación de nuestros procedimientos, ¿no? Con el mismo create o replace, le ponemos el nombre y comenzamos con el begin. Aquí tenemos, pues ahora sí, nuestras variables, que es empleados y de tipo number. Con el begin seleccionamos dentro de la tabla empleados, pues ahora sí de empleados, para poner una línea de código que arroje, pues ahora sí, la cantidad de empleados y pues los empleados que hay y terminando con el end. Para obtener cada empleado por departamento tenemos un for y seleccionando, pues ahora sí, el ID de departamento, la cantidad de departamentos de la tabla empleado, agrupándose desde departamento y creando y terminando con el loop. Aquí le pedimos arrojar otra línea de código del departamento y del ID del departamento, de donde trabajan, la cantidad de empleados y los empleados y terminando el loop. Y terminando el end de la cantidad de empleados del departamento. Aquí vamos a programar lo que se va a usar el procedimiento antes creado con el begin y obtenemos la cantidad de empleados del departamento y terminamos con el end. Aquí notamos la cantidad de empleados que pues es 45 y que aquí se agrupan por diferentes departamentos donde cada departamento pues están los empleados, ¿no? Y en total serían 45. En el segundo programa tenemos la creación del procedimiento que donde igual iniciamos creando un replace y calculando pues ahora sí los impuestos de cada empleado. Tenemos el sueldo inicial, los impuestos y el impuesto a pagar de tipo number. Luego seguimos con begin para obtener el sueldo del empleado, seleccionando el salario dentro del sueldo inicial del empleado y buscando pues ahora sí el ID de empleado para declararlo. Con un if ponemos el if de sueldo y le ponemos si es menor a 5,000. Si es menor a 5,000 tiene que pagar 0.08 y para hacerlo menores a 5,000 y para hacerlos mayores a 5,000, tenemos una operación donde se le va a bajar el 15% de los impuestos. Aquí calculamos los impuestos, damos el sueldo inicial, lo multiplicamos por 4 y tenemos el impuesto a pagar. Con eso damos el arrojo de código donde dice el empleado del ID y de cuánto pagará y por los impuestos de cada mes para calcular el impuesto. Aquí usamos el programa del procedimiento donde ponemos el ID empleado que queremos saber los impuestos y se ejecuta y observamos en la salida de BMS que el empleado con el ID de 100 pagará 768 pesos de impuestos al mes. Con esto terminaríamos la explicación de procedimientos. Las funciones serían nuestro siguiente tema a tratar, el cual va a ser explicado por Jared. Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Vamos a explicar lo que son los funcionamientos.
Al igual que los procedimientos, los funcionamientos son conjuntos de instrucciones de SQL y PL/SQL que agrupan y almacenan en la base de datos. A diferencia de, de los procedimientos, las funciones siempre devuelven un valor. Pueden tener parámetros de entrada y salida. También pueden ser utilizados cualquier tipo de dato válido en Oracle para los parámetros de este tipo, que sería el de retorno. Vamos a explicar un poco acerca de la sintaxis de las funciones. Como dijimos ya antes, a diferencia del procedimiento, esto devuelve el valor. Y tenemos un pequeño ejemplo muy simple, que la primera parte es la creación de la función. Esto nos indica qué función estamos creando o si estamos reemplazando una que ya está existente. El return tipo dato, este significa el tipo de dato a la que la función se va a devolver. La variable de retorno es una variable que almacena el valor de la función que va a devolver con return. Como dijimos, return es el valor o la variable que se estará devolviendo en el procedimiento. Y pues lo que sería is, Benji y exception, pues ya sabemos como en el procedimiento, is variables, Benji el proceso de todo el código en Oracle o en SQL, y las excepciones o algunos son excepciones de algunos errores que puede tener. Ahora vamos a ver con lo que serían los ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos la creación de la función que sería calcular el salario diario. Y estamos poniendo sus variables, que sería lo que es data number, salario, number, también todo sería esa parte de de la sintaxis, lo que sería el Beijing, donde va a ser el proceso o toda esa parte de SQL para que pueda hacer el cálculo. Hacemos el final de esa parte. Ahora vamos a ir a lo que sea la declaración. Aquí vamos a hacer la variable de la declaración de salario diario, el number, el Beijing, donde vamos a arrojar una línea con un mensaje. Esta nos dirá: este programa calcula el sueldo diario de cada empleado. Hacemos una función for int con la selección de las tablas, que es el int empleado, salario, y de la tabla empleado. Ahora vamos a ejecutar toda esta parte para ver su resultado. Y como podemos ver en la salida de BMS, nos está calculando, o bueno, si nos está devolviendo los salarios de cada empleado, desde el primero hasta el último. Ahora vamos a ir al segundo código. Esta es una otra función de gerente. Nos va a devolver al gerente. Y pues como ya sabemos cuál será la función, el nombre de la función, la variable, el resultado, lo que sería el benching, el benching es la operación de todo el Oracle o SQL, el return, que es el que estamos viendo, que nos va a retornar o nos va a devolver el resultado. Y vamos a finalizar el int del gerente. Y ahora vamos a lo que sea el programa que se usará de la función anterior. Vamos a declarar int gerente con su variable de number, empleado total con su variable igual de number, el benching, todo lo que es la lógica de la función de la función. Ahora vamos a ir con lo que sería el mensaje, que sería el lead gerente, la cantidad de empleados, y se ejecutará. En la salida podemos ver la cantidad de empleados y su lead gerente y la cantidad de cada uno que tiene. Y esto sería todo por la parte de lo de las funciones. Bueno, el siguiente tema a explicar son los triggers, los cuales se pueden traducir como lanzadores. Los cuales son un conjunto de instrucciones PL/SQL que se ejecutan automáticamente en respuesta a ciertos eventos en la tabla. Estos eventos a los que va a responder son los insert, update y delete. Esto junto con nuestra palabra before o after, que es antes o después de hacer uno de estos ciertos eventos. Bueno, básicamente la sintaxis de nuestro trigger es similar a las antes vistas de funciones, la cual se va a quedar con un create o replace y el nombre de trigger. Luego se le va a dar el nombre del trigger
para seguir con el before, donde se tendrá que elegir lo que se desea de la tabla, un insert, un update o un delete. Después de eso sigue on y el nombre de la tabla con la que va a trabajar. El for each significa que el trigger se va a ejecutar cada fila que efectúa la operación. Y de ahí ya vamos a empezar con el begin, que nos va a decir qué, qué acción va a hacer en caso de que se haga una de estas tres opciones. Bueno, nuestros ejemplos serían los siguientes, donde se tiene la creación de dos triggers. Uno, que es el trigger fecha, con el que va a trabajar en la tabla de empleados, la cual va a ajustar la fecha de una inserción de la que sea y va a poner la fecha actual de nuestra computadora. Una vez activado este trigger o que lo tengamos activado, va a ser que cada inserción que hagamos después de la activación de este trigger nos va a actualizar la fecha. Un ejemplo sería que vamos a hacer una inserción de datos con el ID 150 y se va a poder ejecutar de la siguiente manera. Y nos va a mandar un mensaje que va a decir fecha de contratación ajustada, donde si vamos a la tabla de empleados podremos ver hasta abajo del fondo y si lo actualizamos que aquí tenemos nuestra inserción y que en la fecha nos va a mostrar la fecha actual que es la de nuestra computadora. Bueno, eso básicamente también notar que los triggers se pueden deshabilitar o habilitar dependiendo de cuando lo deseamos. Nuestro segundo programa de trigger es el trigger fecha 2, que básicamente nos va a ajustar la fecha, pero esta vez en vez de cuando haya una inserción, nos va a ajustar cuando haya un update, o sea, una actualización de tablas. Una vez actualizada esta tabla, nos va a mandar un mensaje en nuestra salida de BMS. Y un ejemplo de esto sería encontrar uno de estos empleados, por ejemplo, el 104, que vemos que tiene esta fecha, y al actualizar su nombre nos va a actualizar también lo que es la fecha mediante el trigger y nos manda este siguiente mensaje. Recargamos la tabla y vemos que sale la fecha a nuestra fecha actual. Bueno, eso sería todo en cuanto a los triggers. Ahora siguen los cursores. ¿Qué son los cursores? Un cursor es una estructura que le permite procesar filas de un conjunto de resultados SQL de forma iterativa. Puede ser implícito o explícito, dependiendo de cómo se gestione. Se utiliza para recorrer los resultados de una consulta. Los explícitos no necesitan declarar ni abrir manualmente este tipo de cursores. En cambio, los implícitos son cursores que deben declarar, abrir, fetch y cerrar manualmente. Y también proporcionan más control sobre el procesamiento de filas. La sintaxis de los cursores implícitos. Un cursor es un objetivo que le permite procesar filas seleccionadas en un conjunto de resultados. Podemos ver que el for registro int select columna 1, columna 2, con nombre de define el cursor implícito que selecciona las columnas. Loop inicia un bucle que recorre cada fila en el conjunto de resultados. La sintaxis de los cursores explícitos. Son un objeto que le permite procesar filas seleccionadas en un conjunto de resultados. Inicia la sección de declaraciones. Cursor, nombre cursor, insert columna 1, columna 2, con nombre de tema. Define un cursor explícito que selecciona la columna. El open nombre cursor, heavy cursor, para el procesamiento. El nombre cursor, int variable 1 y variable 2, obtienen los valores de las columnas en cada iteración. Exit when nombre cursor, not found, sale de bucle cuando no hay más filas por procesar. Pose nombre cursor, cierra el cursor después de procesar todas las filas. También podemos ver que en el ejercicio 1 de cursor, la acción que hicimos al inicio es declarar el ID del empleado, igual también sus datos. De esta misma manera el salario. Luego con eso empezamos con la creación del cursor. Luego ya en el begin obtenemos los datos del cursor y los ejecutamos. Luego consecutivamente seguimos con el BDMS, que nos manda una salida
Una vez que ejecutamos este código, podemos ver los datos de a continuación, que vienen siendo los datos de los empleados, que vienen siendo cómo se llaman y el salario que obtienen. Eventualmente, todo esto depende de, bueno, en qué puesto esté posicionado. Luego ya en el ejercicio 2 podemos ver cómo solicitamos los mismos datos y además unos más, que viene siendo en el ID del área donde están. Bueno, pues como podemos ver, como les dije hace un momento del Begin, con eso obtenemos los datos del cursor y los ejecutamos. Y ahí, igual con el BDMS, nos manda la salida. Una vez que lo ejecutamos, podemos ver que los datos se han actualizado, dependiendo del área que estén, ubicándose con su ID. Bueno, eso Eh, sería. bueno, sería todo esto, toda esta explicación sería pues ahora sí todo para, bueno, para terminar y muchas gracias por la atención. Hasta luego.